Muchas gracias y bienvenidos a todos a esta exposición. En primera les voy a aclarar que esta exposición va a durar alrededor de 40 minutos y posteriormente a esos 40 minutos hacemos las preguntas. Así que por favor, si pueden anotarse para al final realizar las mismas. Bueno, el tema básicamente, como les había explicado, actualmente somos de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear y somos parte de la Dirección de Tecnología Nuclear. La AETN como tal fiscaliza dos áreas grandes que son parte de la electricidad y la tecnología nuclear. Como ya habían visto, la electricidad anteriormente ya les han debido explicar, pero el día de hoy solo vamos a ver tecnología nuclear. Para hablar de tecnología nuclear, primero tenemos que establecer por qué la AETN regula el sector de tecnología nuclear. La AETN se hace cargo de la regulación, fiscalización y control del uso seguro de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear. ¿Por qué razón? Por la Ley 1205, la Ley de Tecnología Nuclear. La Ley 1205 en su artículo 10 indica todo este parágrafo y esta ley solo se enfoca a la tecnología nuclear. Es la ley que nos da o otorga las funciones que nosotros actualmente fungimos. Y como les había mencionado, la temática de esta exposición va a ser solo la regulación de las aplicaciones de la tecnología nuclear. ¿Por qué aclaro esta situación? Porque solamente va a ser regulación y no la operatividad, que es otra área. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las áreas de aplicación de la regulación? Evidentemente son las aplicaciones que involucran al tema de salud e industria, que usan fuentes de radiación ionizante. Ahora va una pregunta para ustedes, principalmente, ¿ustedes conocen algunas instituciones que usan la radiación ionizante? ¿Alguno me podría contestar, por favor? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Rayos X? ¿Alguien más? Ya. Bueno, los rayos X son lo más común que tenemos, pero aquí se van a sorprender de qué instalaciones nosotros más regulamos, que en todo el país existen un montón de instituciones y actividades que estamos regulando actualmente. Interiormente, la AETN hace una clasificación de estas instalaciones que regula. Si bien les he hablado principalmente que estas instalaciones son del área médica y el área industrial, ¿verdad? Pero nosotros, para hacer o simplificar el tema, las dividimos en tres, que son instalaciones de clase 1. ¿A qué me refiero? Son de alta complejidad tecnológica. Al decir alta complejidad tecnológica, quiere decir que estos equipos o instrumentos o actividades que se realizan en este tipo de instalaciones son de alta complejidad radiológica también. Y este equipamiento generalmente podría ser instalaciones nucleares o radiológicas como un reactor nuclear de investigación. Tenemos el segundo tipo, aquí como pueden ver, instalaciones clase 2, que son mediana complejidad tecnológica. Esto quiere decir que estas instalaciones no son de alto riesgo, pero de hecho tenemos que tener restricciones para la seguridad de la instalación y del personal que usa este tipo de equipos. Y la última, que son instalaciones clase 3, son baja complejidad tecnológica. Eso quiere decir que estas instalaciones en realidad requieren protección radiológica para la instalación y para el personal, pero la complejidad es baja.
En este tipo de instalaciones, por ejemplo, ingresan las instalaciones que me han mencionado, de rayos X, o los dentales que ustedes conocen más. Voy a explicarles a qué nos referimos con instalaciones clase 1. Ya, como les había mencionado antes, estas instalaciones son de alta complejidad tecnológica. En aquí podemos encontrar 3 tipos de instalaciones, solo 3 tipos. Reactores nucleares de investigación, irradiadores industriales y ciclotrones radiofarmacia. Ahora les voy a explicar uno a uno a qué nos referimos. Un reactor nuclear de investigación es una instalación nuclear, no es radiológica. Aquí generamos neutrones y la generación de neutrones se utiliza para la investigación. En este tipo de reactores no generamos energía eléctrica. Hay una gran diferencia, ¿no? No generamos absolutamente ningún tipo de energía eléctrica. Lo que nos interesa en este tipo de instalaciones son los neutrones y son para investigación. Generalmente se utilizan para aplicaciones de cambio de tipo de material, algunas otras aplicaciones en la medicina o en la industria o para conservación de piezas arquitectónicas. Pasamos al segundo, irradiadores industriales. Ustedes han debido escuchar que en Bolivia se está implementando el programa nuclear boliviano, que es el PNB. Actualmente en el país nosotros regulamos este tipo de instalaciones porque en el país va a existir un irradiador industrial, categoría 4. Igual estos irradiadores industriales tienen su categoría, son diferentes. Estos irradiadores categoría 4 que van a ingresar al país son del tipo industrial panorámico tipo piscina. Y estos se emplean más para la conservación de productos, como ser, bueno, algunos tipos de semillas, puede ser papa, hortalizas, cables, modificaciones de la estructura de los componentes o de los materiales, de los sistemas eléctricos también. Y por último, tenemos a los ciclotrones radiofarmacia. Estos ciclotrones, más que todo, se utilizan industrialmente para la producción de radioisótopos. Y este tipo de ciclotrón también va a estar instalado en nuestro país, en la ciudad del Alto. Les quería mostrar esto justamente para mostrarles qué tipos de instalaciones regulamos y por qué son de alta complejidad tecnológica. Como ven, no son tan sencillos y la instalación y la complejidad y el tipo de radiación es diferente. Vamos a instalaciones clase 2. Como les había mencionado anteriormente, las instalaciones clase 2 no son de alta complejidad ni de baja complejidad, son de mediana complejidad. Ahora, aquí podemos hacer un paréntesis. Por favor, ¿alguien conoce este equipo? ¿Perdón? Ahí tienen la trampa, ¿no? Justamente la trampa. Se llama braquiterapia de alta y baja tasa de dosis. ¿Cuál es el equipo? ¿Es este o es este? ¿Este? Ya, ahí tiene un punto. Exactamente, este es el equipo. ¿Por qué es braquiterapia? Porque utiliza material radiactivo en su interior. Este tipo de material radiactivo se utiliza para tratar básicamente el cáncer, ¿ya? En sus diferentes tipos. Pero obviamente se utilizan otros instrumentos adicionales. Este es el equipo, que parece muy pequeño y simple, pero tiene su complejidad, porque utiliza un tipo de material radiactivo que sale y generalmente ingresa a la persona. Entonces,
Ese procedimiento parece muy sencillo, pero regularlo es muy difícil. Y establecer que el personal y la instalación estén seguros, esa es nuestra labor. Establecer que el personal de aquí sepa lo que esté haciendo y también esta instalación no afecte a otras instalaciones al lado. Al lado podría estar una secretaria trabajando normalmente sin saber que hay una instalación ahí al lado, ¿verdad? Entonces, eso regulamos nosotros. Aquí tenemos un isolador autoblindado. Anteriormente ya habíamos dicho que en instalaciones clase 1 hablábamos de isoladores, pero este es un tipo más pequeño que se utiliza para investigación. Igual utiliza fuentes de radiación, como ser el cobalto 60, pero al ser autoblindado es de una menor complejidad tecnológica. También en instalaciones clase 2 tenemos a la medición industrial. La medición industrial, tal vez todos hemos visto algún rato o hemos pasado por una industria que realice este tipo de actividad. Actualmente las bebidas, mayonesas, ketchup, leche, cerveza, a todos les gusta la cerveza, ¿no? A todos les gusta. ¿A quién no le gusta la Coca-Cola? La Coca-Cola, ¿cómo podemos saber que tiene algo adentro? Por ejemplo, al trabajador se le ha caído algo en la bebida. ¿Cómo determinamos que hay algo adentro y que esa botella de ninguna forma puede llegar a un usuario? Con la medición industrial. La medición industrial se utiliza tanto para verificar el contenido de el envase, el contenido del líquido, o sea, el volumen, como lo que hay adentro, o sea, la densidad. Y con eso, ¿en qué nos ayuda? Es más eficiente, porque utilizar la radiación ionizante reemplaza al personal. Yo les digo, para revisar 100 botellas de Coca-Cola, ¿cuánto tiempo me emplearía? A una persona tal vez 2 horas, 3 horas. A un equipo de estos son minutos. En un minuto revisa si hay el contenido exacto del envase y el volumen, el contenido, y si no hay algún otro tipo de partícula interna. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Se utiliza en la cerveza, en la bebida, en el cemento, en instalaciones de minería. Tiene muchas aplicaciones esta parte de medición industrial. Y justamente es la más solicitada en el país. Tenemos un montón de empresas que realizan este tipo de actividad. Continuemos, por favor, con las instalaciones clase 2, que como habíamos indicado son de mediana complejidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de radioterapia con los aceleradores lineales. Igual se realiza procedimientos para tratar o diagnosticar el tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta clase específica tenemos aceleradores lineales. También tenemos el tema de prospección petrolera, que nosotros lo regulamos. ¿Cómo lo regulamos? Porque para encontrar un tipo de gas, petróleo o un tipo de elemento del carbono, se utilizan ciertas herramientas con trazas radiactivas que ingresan y pueden detectar la humedad o el tipo gaseoso que nosotros requiramos. Entonces esto también lo fiscalizamos. Nosotros vamos a las empresas, revisamos los instrumentos, vemos al personal, vemos la seguridad física de la instalación, vemos la seguridad radiológica que tiene la instalación.
También regulamos el tema de comercialización, que aquí hay muy poco, pero existe la comercialización de material radioactivo, que bueno, es una pequeña cantidad de personas, pero realizan en el tema de medicina, más que todo para fuentes abiertas y de tratamiento de cáncer también. Y esto ya ustedes lo conocen bien, al dentista. Todos hemos ido al dentista, ¿verdad? Todos no podemos dejar de comer dulce, pero lo que no sabemos es lo que implica por atrás. No es solamente ir al dentista y que me haga una radiografía, si tengo una muela dañada, porque el técnico que realiza este tipo de operación tiene que conocer cuánto tiempo de exposición le va a dar a la persona. Tiene que saber que la instalación esté blindada. Tiene que conocer qué señalización tiene que tener. ¿Qué señalización generalmente ustedes ven en las instalaciones de las radiografías? Generalmente dice no pase, ¿verdad? ¿O qué dice? Radiación. Exactamente. Si dice radiación, entonces yo tengo que pasar. ¿Por qué razón? Exactamente. Tiene efectos nocivos a la salud. Si yo me expongo a la radiación, en algún punto podría tener algún efecto biológico a mi ser, ¿verdad? A mi persona, porque mis tejidos podrían ser afectados. ¿Ya? Luego vamos a ver un poco de señalización para que ustedes un poco amplíen este tema, pero quisiera que tengan presente esto siempre de la señalización. Igual para las personas embarazadas, es prohibido ingresar si usted está embarazada, y eso lo han debido ver también en estos establecimientos, ¿verdad? Pasemos a otra instalación, que es el de fluorescencia de rayos X, que no muchos conocen este tipo de actividad. Este tipo de actividad generalmente se utiliza para el análisis de algún tipo de mineral, algún tipo de tierra, en el cual queremos saber la composición que tiene el elemento, si tiene potasio, tiene hierro, tiene magnesio, qué elementos químicos componen a lo que hemos encontrado. Y también tenemos el tema del radiodiagnóstico convencional, que todos lo conocemos, todos también algún rato hemos sufrido o tenido que sufrir algún accidente y hemos tenido que sacarnos algún tipo de radiografía de un dedo, del cuerpo, de la cabeza. Por último, para la clasificación de estas instalaciones, les muestro esta parte que es comercialización de equipos generadores de radiación ionizante, que también existe en nuestro país. Hay varias empresas que realizan esta actividad de comercialización. Estas empresas comercializan estos equipos, pero para comercializar estos equipos necesitan una autorización específica de la autoridad, o sea, de la ETN, y nosotros les permitimos vender estos equipos a las instalaciones de radiografía. También tenemos otro tipo de instalaciones que nosotros fiscalizamos y controlamos, que son el servicio de dosimetría personal externa. Este tipo de servicio, solo algunos lo conocen, y es el control individual del personal. Este control se realiza a todos los técnicos, médicos o personas que estén involucradas en el manejo de la radiación ionizante. ¿Por qué? Porque yo como tal, como técnico, no puedo ingresar a una instalación, ya venga la radiación, ¿verdad?
no somos inmunes. Entonces, tenemos que conocer cuánta radiación estamos absorbiendo al mes, absorbiendo al trimestre, absorbiendo al año. Y no debemos superar ciertos límites que ya están establecidos por nuestro país para no tener efectos futuros con nuestra salud. ¿Ya? Entonces, principalmente, ¿qué debemos saber? Pero esto estamos enfocando al tema de regulación. ¿Qué debemos saber inicialmente para poder algún día trabajar en la autoridad reguladora? Que así lo estamos enfocando. Sé que el tema de ustedes es un poco diferente, pero les quiero explicar qué deberíamos saber y por qué deberíamos saber esta parte. Entonces, ¿qué debemos saber para poder protegernos de la radiación ionizante? En regulación. Entonces, física básica de la interacción de la radiación ionizante. ¿Por qué? Porque cada uno hasta ahora ha comprendido que tenemos que saber los efectos que tiene la radiación al interactuar con la materia. Cuando sabemos eso, podemos protegernos de la radiación y podemos saber qué tipo de blindaje podemos usar, qué tipo de señalización vamos a usar y qué tipo de instalación o a qué tipo de instalación sí podemos ingresar y no podemos ingresar. Protección radiológica. Como les había mencionado, en el país todos, absolutamente todos los técnicos que utilizan radiación ionizante, médicos, ayudantes, radiógrafos, personal de la industria, tiene que conocer de protección radiológica básica para protegerse a uno mismo, a las personas que están alrededor trabajando y también al medio ambiente. Cultura de la seguridad. Uno tiene que saber cómo y cuándo protegerse. ¿Qué medidas voy a tomar para la protección? ¿Qué blindajes voy a utilizar para protegernos para cada tipo de equipo, para cada tipo de actividad? Y también, como último punto, hemos puesto gestión de desechos radiactivos, porque es necesario saber, después de un tipo de actividad, sea médica o sea industrial, yo digo, ya he hecho mi actividad, entonces dejaré el material por ahí y que alguien más se encargue. Tampoco es así. Nosotros tenemos que regular esa parte y la regulamos. No es permitido botar ningún tipo de desecho en ningún lugar en el país. ¿Ya? Eso lo fiscalizamos. Incluso tiene penalidad. Actualmente podemos incluso meter a la cárcel a las personas que hacen ese tipo de actos. ¿Ya? Vamos a saber qué debemos saber para protegernos de la radiación ionizante. Ustedes, cuando van a hacerse una radiografía, ¿alguna vez han visto al personal técnico usar un mandilito? ¿Sí? ¿Qué tiene ese mandilito? ¿Por qué lo usan? ¿Para qué es? ¿O es un adorno más que usan? No es un adorno, ¿verdad? Exactamente. Es para protegernos de la radiación ionizante. Ese mandil es un blindaje contra la radiación ionizante, que parece demasiado simple, pero es muy efectivo en su momento, porque este mandil generalmente es de plomo, y este plomo no permite que la radiación traspase a los órganos de la persona que está realizando la manipulación del equipo, ¿ya? Y con eso vamos a ver
los tipos de radiación ionizante. Actualmente existen 4 tipos de radiación, que son las partículas alfa, las partículas beta, la radiación gamma, los neutrones, y como van a ver aquí, para detener este tipo de radiación específica necesitamos diferentes tipos de materiales. Para detener el tipo de partículas alfa, solo necesitamos un papel. Y ustedes me dirán, si solo necesitamos un papel, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos si solo necesitamos un papel para parar la radiación alfa? No necesariamente la radiación alfa se va a producir externamente. La radiación alfa podría introducirse al cuerpo y en ese sentido es más efectiva. Si nosotros de alguna forma consumimos y introducimos algún material que tenga partículas alfa, podría tener efectos nocivos en el interior de nuestros órganos, ¿ya? Tenemos las partículas o la radiación beta, que puede ser parada también con metales, con este metacrilato, podría ser. Ahora, la radiación gamma puede ser parada con plomo o concreto. Ustedes ya me habían mencionado que los técnicos utilizan mandiles de plomo, ¿verdad? Sabemos que utilizan plomo. ¿Por qué no utilizan concreto? Exactamente. Nunca han visto un técnico con mucho concreto, ¿verdad? Porque no es eficiente. También tenemos que ver la comodidad del técnico. Una persona con mucho plomo no va a poder caminar, no va a poder hacer sus acciones. Con una cantidad considerable de plomo y una densidad específica de este plomo, puede hacer tranquilamente estas acciones protegido contra la radiación ionizante. Ahora, para los neutrones, evidentemente necesitamos hormigón, o también tenemos otro tipo, que es el agua, pero un tipo de agua específica, ya que es el agua liviana o el agua pesada. Por aquí les voy a explicar un poco de los elementos de protección. Ustedes ya conocen ¿verdad? Que era el mandil que siempre utilizan los radiólogos al hacerse una radiografía. Estos técnicos siempre utilizan este tipo de mandil, pero para cierto tipo de actividades no necesitan utilizar solo mandil, necesitan utilizar también guantes protectores, necesitan utilizar protectores de otro tipo como los lentes o otros protectores de mano y de otras partes importantes del cuerpo, ¿ya? ¿Qué debemos saber para protegernos? Los factores de protección. Principalmente tenemos que conocer el tiempo, la distancia y el blindaje que necesitamos. Estos factores son muy importantes para protegernos de la radiación. Al primero lo conocen, del blindaje les he hablado mucho. El blindaje es necesario y el tipo de material que utilicemos en el blindaje va a ser fundamental cuando utilicemos la radiación ionizante. En el blindaje sabemos que si ponemos una barrera aquí, va a reducir la radiación. Entonces va a disminuir nuestro riesgo de tener algún tipo de efecto nocivo, ¿ya? La distancia. ¿Quién me puede explicar el tema de la distancia? ¿Por qué es importante? Si la fuente está aquí y estoy
al ladito, ¿tengo más riesgo o menos riesgo? Más riesgo, ¿por qué? Sí, es lo más común, ¿no? Estoy más cerca, estoy más en riesgo. Si me alejo más y más, voy a estar en menor riesgo. ¿Ya? Es básicamente eso. Es simple, pero muchos lo ignoran y no quieren conocer. Dicen, no, entonces yo lo tengo que hacer. Y sí o sí tengo que estar cerca del instrumento. Pero hay otras formas, ¿no? Para realizar la manipulación de la radiación ionizante. El tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo? Hay una gran diferencia de que yo esté al lado de una fuente una hora y me esté irradiando, que yo esté unos minutos, hago mi acción que tendría que hacer y me voy. ¿Ya? Eso podría salvarnos la vida en algún punto. Por eso, estos tres factores son muy importantes: tiempo, distancia y blindaje. Como les había señalado antes, la señalización para cualquier tipo de instalación es muy importante saber la señalética. Ustedes, al ver una señalética de advertencia, ya se alejan. Pero si dice entre, ustedes entran, ¿verdad? Es muy simple. Esta señalética dice, usted está en un área controlada, en un área supervisada, en un área que podría tener radiación ionizante y usted podría tener efectos nocivos a la salud. Entonces, también esta señalética existe para las personas embarazadas, para que no pase, o para productos irradiados. Yo tengo una pregunta, pero es porque en la exposición del lunes justamente ya querían saber algo sobre lo que es tecnología nuclear. Entonces, algo así muy general, lo que preguntas es decir, la gente que está en el alto puede tener miedo de pasar cerca de donde están las instalaciones nucleares. Entonces, simplemente como base, decirles, ¿por qué no deben tener miedo? ¿No? O sea, ¿por qué sí pueden pasar cerca de esas instalaciones? Obviamente considerando todas las restricciones que hay, pero esa era básicamente una de las preguntas, ¿no? Que mejor si no voy, mejor si no me hago atender, se puede ver ese tipo en realidad, que te alejen de estas cosas que son beneficiosas, ¿no? Ya. Como les había mencionado, el programa nuclear boliviano actualmente contempla estas instalaciones básicamente. No son exactamente iguales, pero son estas: reactor nuclear de investigación, irradiador autoblindado y un ciclotrón radiofarmacia. ¿Por qué una persona podría pasar o vivir cerca de estas instalaciones? Justamente como les mencionaba, estas instalaciones alrededor tienen su sistema de protección radiológica, o sea, tienen un blindaje propio de la instalación que no deja pasar la radiación afuera. Tienen concreto, plomo, su blindaje interior, metales, justamente para que solo dentro de la instalación puedan realizar sus actividades tranquilamente, con la actividad suficiente para que afuera no se transmita esta radiación ionizante al público. Los que pasamos por ahí alrededor somos público. Si va un paciente, también es considerado público. No le debería llegar radiación. ¿Por qué? Porque yo nunca he dado mi consentimiento de que me expongan a la radiación. Y justamente a eso nos vamos. Nosotros como tal regulamos este tipo de instalaciones y aseguramos que de ninguna forma la radiación pueda afectar al público o a cualquier persona o al medio ambiente alrededor. ¿Ya? Y a eso iba también el tema del personal.
Justamente para eso tenemos personal especialista que determina el cálculo de blindaje de este tipo de instalaciones y certifica. Buenas tardes a los presentes. A ver, me voy a referir al componente educativo y al componente laboral. ¿Ya? Hemos escuchado y también hemos visto toda la tecnología en este campo de la tecnología nuclear. Y todo esta tecnología está en base a la física, en base a la química y también a la matemática. Desde su experiencia, ¿qué contenidos de la educación media, es decir, de la secundaria, se tendría que fortalecer? O sea, ¿qué contenidos, qué temáticas se tendría que reforzar en los jóvenes y adultos, en los estudiantes de la primaria y la secundaria? Propiamente en la secundaria está la física, ¿no? Ahí nosotros recordamos del colegio lo que es la dinámica, la estática, y en la química vemos la química orgánica, la inorgánica. Y desde su experiencia, ¿qué contenidos tendrían que desarrollarse para que tengan conocimientos mucho más ya apropiados en este campo de la tecnología nuclear? Principalmente yo les he dado un pantallazo general para que ustedes vean. Esto es bien genérico, lo que les he presentado. Es algo un poco más didáctico, con figuras, pero en realidad, como tal, la protección radiológica de las personas son cursos de especialización que realizan. Estos cursos van desde 6 meses, 2 años, hasta 5 años que realizamos. Muchos de nuestros técnicos van años y años en el tema de protección y nunca acaban. Tenemos gestión de desechos, seguridad física, instalaciones nucleares, instalaciones radiológicas, instalaciones industriales. Pero esto es como un área que una persona ya destina a su futuro, ¿no? Un profesional, un especialista. En el tema secundario, primario, yo les lo había hecho así tan didáctico como para que ustedes tal vez, si les gusta, de esa forma podrían tomar alguno de estos temas y poder adaptarlos. Porque básicamente en el colegio, si bien llevan física, ahí no van a llevar protección radiológica. Como le indico, esto es una especialización que se realiza, pero podrían llevar conceptos así básicos de protección radiológica, conceptos pequeños en física que podrían incluirse, como los tipos de instalaciones que existen, cuál es el concepto físico que realizan estas instalaciones, tanto en química, en física. Obviamente la matemática luego se aplica tanto para física y para química o otras áreas, siempre va de la mano. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Bueno, es importante hablar, ¿no?, referente a este tema de energía, y en diferentes contenidos, tanto en primaria como en secundaria igual se desarrolla. Habría que ver el tema de la gradualidad en función justamente a este tema también de energía nuclear. Y lo que sucede, pues, hay mucho desconocimiento, ¿no?, por parte de la población. Inclusive ese temor al hablar de energía nuclear, rápidamente ya lo asocian inclusive a ese desastre que ha ocurrido en Chernobyl. Y por ahí que inclusive hay una mala información, ¿no?, que circula en nuestra sociedad. Por ese motivo también es importante poder, no sé si es que hay esos espacios dentro de su institución, si reciben visitas de las organizaciones sociales, o tal vez inclusive hasta de los mismos estudiantes. El año pasado, cuando hablábamos sobre este tema, se distribuían los textos de aprendizaje, y inclusive sería también importante poder ver algunos espacios para poder hacer conocer
el trabajo que realizan nuestras empresas estratégicas, ¿no? Y dentro de una de ellas también el Centro de Energía Nuclear. No sé si es que están viendo ese tipo de opciones, de poder ampliar más la información en la sociedad, en el tema educativo, no sé, tal vez recibir a los estudiantes, a los maestros, ver el tema de informarles, ¿no? El trabajo que está realizándose y la importancia también de avanzar referente a la energía nuclear en nuestro país. Bueno, le voy a dar la palabra también. Buenas noches. En cuanto a las consultas que sí han ido realizando y aportando lo que ha ido manifestando mi compañera. Si bien nosotros somos una autoridad reguladora, lo que nosotros queremos llegar es, y entre la presentación se ha tocado el tema bien puntual, que es la cultura de seguridad. Nosotros como autoridad reguladora podemos coordinar juntamente con ustedes para poder difundir lo que es una cultura de seguridad. Pero más allá de ir y capacitar o realizar textos educativos, sale dentro de nuestras atribuciones que tenemos por mandato ley. Entre ellos, nosotros como autoridad reguladora, si bien ha mencionado los riesgos radiológicos, las emergencias que ha mencionado Chernobyl, la autoridad reguladora, la AETN, tiene una competencia y una responsabilidad de capacitar, pero a ciertas entidades, y entre ellas, ¿a quiénes? Nosotros como autoridad reguladora, la AETN, tiene una responsabilidad de capacitar a los primeros respondedores a la respuesta a la emergencia radiológica. Y entre ellos es, ¿por qué? Porque nosotros somos asesores radiológicos dentro del Estado boliviano. Por nuestras capacidades, por nuestra formación, y entre ello, los que saben más el manejo y cómo reaccionar ante una emergencia radiológica y quién puede guiar es la AETN, y tiene esa competencia. Y entre ello está, si bien ha mencionado también que si mostramos imágenes del exterior y no se ve un trabajo en el país que está realizando la AETN, les invito a que puedan visitar nuestras redes sociales. Nosotros estamos haciendo un trabajo. Está publicado el trabajo de fiscalización, el control que está realizando la AETN. Está en nuestras redes sociales. Les invitamos a poder visitarlos. Entre ellos también está la capacitación que hemos brindado hace 2 meses atrás a la policía y a los bomberos en relación a la respuesta a la emergencia radiológica. En cuanto a esos temas, nosotros podemos guiarles, pero nuestra función es más de concientizar a nuestros operadores. Nosotros nos enfocamos en una filosofía, que es nuestra filosofía en la autoridad reguladora, es la seguridad. Velamos por la seguridad de las instalaciones, y al velar con esta seguridad, estamos velando por la seguridad del Estado. Por eso nos enfocamos mucho en lo que es protección radiológica, como ya lo ha ido presentando mi compañera. Ahora, en el aspecto de los textos citados que ustedes requieren para la etapa de educación, para los iniciales, para formar a la parte a los escolares, hay documentos internacionales que en los cuales ustedes pueden también adaptarlas a nuestro país. Hay escuelas, foros educativos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Pueden visitar la página web del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde es la parte educativa. También pueden visitar ahí por la parte
la Autoridad Reguladora Argentina, nuestro país vecino, también va implementando la parte de protección radiológica, lo que son las radiaciones ionizantes a partir del sistema educativo básico. Pueden visitar esas páginas e ir viendo y tomándoles como una base para lo que ustedes quieren. Su objetivo de ustedes, a lo que hemos escuchado, es implementar dentro de una malla curricular escolar inicial todo lo que son las aplicaciones nucleares. Pero sin embargo, al ver toda la presentación, han podido visualizar que la base elemental para todo esto es física. Entonces tiene que haber una manera de física básica, elemental, para poder explicar de una manera sencilla y de fácil aprendizaje para la niñez y los adolescentes y la juventud en etapa escolar. Porque todos nosotros hemos hecho la materia de física y química en escuela, en colegio. Son materias bien complicadas, difíciles de comprender, no es fácil. Pero hay que ver de una manera, quizás por la parte que ustedes, como son educadores, cómo lo pueden enfocar a nivel inicial. Eso es lo que nosotros podemos recomendarles que vean de esa manera. Porque si nosotros llegamos a darles una recomendación, nuestro nivel de nosotros en aprendizaje es alto. Porque nosotros, para llegar a la parte en regulación, hemos cursado todas las etapas prefacultativas, pregrados, hasta llegar a la especialidad. No sé si sabemos que es un tema muy amplio y muy rígido en cuanto al estudio. Muy buenas noches, compañeros. Me apego mucho, ¿no?, a lo que se ha mencionado de principio. Si bien el modelo educativo es sociocomunitario productivo y básicamente articula, ¿no es cierto?, la parte tecnológica, científica y técnica. En ese sentido, nosotros considero yo que la invitación prácticamente, ¿no?, de la institución es para poder realizar, ¿no es cierto?, algunas alianzas estratégicas interinstitucionales, no como secretos, ¿no? Y considero que ahí estamos cerrando como institución, porque si bien se ha solicitado, se pide, ¿no?, una reunión con algún técnico para poder sentarnos en mesa y considerar algunos contenidos que son sumamente importantes, ¿no? No solamente en el nivel secundario, sino desde el nivel inicial, primario y secundario, paulatinamente, ¿no?, de manera progresiva, porque si hay alguna debilidad, por ejemplo, que nosotros tenemos, es justamente la transitabilidad que se tiene, ¿no?, a las instancias superiores. En ese sentido, nosotros lo que solicitamos, una vez más lo voy a hacer, es esa reunión, ¿no?, para poder justamente plantear algunos contenidos que son básicamente importantes. Si bien entendemos, comprendemos que es una regulación, el trabajo que ustedes hacen es más de fiscalización y regulación, considero que es muy importante tomar algunos conceptos, no solo como concepto, porque nosotros en el modelo educativo no llevamos como concepto, sino enseñamos de la vida para la vida. En ese sentido, es importante que nosotros tomemos en cuenta algunos contenidos que son muy importantes. Entendemos su tiempo, como bien lo ha mencionado la compañera, el trabajo que tienen. Indudablemente todos tenemos esa misma responsabilidad gubernamental y tenemos el trabajo, pero sí podemos sentarnos unas 3 horas, 2 horas y concretar, ¿no es cierto?, algo para que podamos reforzar lo que es la actualización del currículum vigente. No queremos que elaboren textos, no queremos que ustedes hagan ese trabajo que prácticamente nos corresponde a nosotros de ninguna manera. Simplemente plantear algunos contenidos que son muy importantes para que nosotros podamos implementarlo dentro de los planes y programas que vamos a establecer, ¿no es cierto?, para más adelante. Bueno, respondiendo a las preguntas que nos dicen que por el aspecto de confidencialidad, el tema de regulación
Es muy diferente a un tema de un operador o de otro tipo de instalación o otro tipo de fiscalización dentro del Estado. Las radiaciones ionizantes tienen un riesgo. Hay material radioactivo. Por medidas de seguridad, nosotros no podemos coordinar con ustedes para poder llegar a una de estas instalaciones. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan lo que ha ocurrido en 2011, el atentado en Estados Unidos de las Torres, un atentado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando ven a la parte de Irán, o sea, se tiene miedo, susceptibilidad? ¿Por qué? Para nosotros como Estado, esa es nuestra preocupación. ¿Qué ocurre? El material radioactivo tiene un riesgo peligroso. Si llega a manos de terroristas y si hay personas que quieren hacer daño al Estado o al gobierno, pueden llegar a robar. Y al robar va a ser cuando tengan conocimiento dónde está ubicado, dónde está la instalación, qué datos tiene, y van a hacer un atentado. Y luego va a decir, si llega a ocurrir dentro del Estado, va a salir cómo sabían estos terroristas, dónde estaba este material, quién ha difundido la información, y los únicos que sabemos ese tipo de información es la autoridad reguladora. Por seguridad de Estado es que nosotros manejamos la confidencialidad de nuestras instalaciones donde existe material radioactivo, porque es muy peligroso que vengan terroristas a querer hacer un daño lesivo, sea a la población, al mismo Estado. O sea, esto no es un chiste, no es un chiste. Realmente es dentro de nuestra aplicación nosotros mucho mencionamos lo que es una seguridad física. En ese aspecto va, uno, que si bien protección radiológica lo hemos hablado y lo hemos mencionado, es evitar que las personas se expongan a la radiación. Luego vamos con un tema que nosotros hablamos y manejamos y fiscalizamos, que es seguridad física. En ese tipo de seguridad física vamos y decimos, por más que emita, ahí lo tengo el material radioactivo, está irradiando, va el concepto siguiente: protejan ante cualquier tipo de atentado, ante cualquier tipo de robo, no importa tu vida, protege el material radioactivo. O sea, son conceptos lo que nosotros manejamos dentro de nuestra regulación. A ellos que nosotros nos vamos y decimos que es confidencial. Ahora, si bien ustedes nos dicen, no quieren la parte teórica, quieren parte práctica, puede haber modos de generar, pero en ese aspecto, la autoridad reguladora no puede, por el tema que les he explicado de seguridad, no podemos nosotros realizar visitas. Quizás si ustedes como Ministerio de Educación llegan quizás a tener por ahí un convenio con alguna institución que les pueda brindar esas visitas técnicas, visitas para ver cómo se produce, pero siempre dentro de un acuerdo que es educativo, porque hay ciertas medidas también. Puede ser. Nosotros, por eso es que nuestro papel y nuestra función de la autoridad reguladora es muy diferente al tema de un operador, porque mayormente el operador tiene una responsabilidad de capacitar, educar a las personas, a su personal técnico que va a trabajar dentro de las instalaciones. Esos dos son aspectos que nosotros queremos diferenciarlos y manifestarles nuestro rol de la AETN dentro del Estado. Bueno, les agradecemos nuevamente. Es un desafío, es un compromiso indudablemente que el Ministerio tiene para que
Debemos continuar trabajando de manera específica los temas, la metodología, los recursos que a nosotros nos corresponde, pero creo que el hecho de que su presencia esté acá es de alguna manera un compromiso de que el trabajo va a ser coordinado, el trabajo debe ser conjunto, y no solamente con el área de ustedes que tiene que ver con la regulación específicamente, sino también con los otros complementos que pueden ser con la producción, con la investigación misma de estos temas, ¿no? Que son propios del Viceministerio de Energía, que son otras áreas las que están haciendo esto, pero que en el caso de ustedes también. Y el otro mensaje creo que es claro que la importancia de esta unidad en Bolivia es que puede dar a conocer de alguna manera la seguridad que todos requieren de poder abordar estos temas en cualquier campo, ¿no? Es decir, es por decir algo como la policía que nos brinda seguridad ciudadana. En el campo de energía, pues ustedes son los que brindan de alguna manera seguridad al público para decir, la empresa, el campo médico, etcétera, sepan que hay una entidad que está haciendo el control, la fiscalización, la regulación, para que eso pues sea más bien de un bien común y por lo tanto, tanto el acceso, el uso, etcétera, de confianza de que no están desprotegidos, ¿no? La desprotección y la desregulación ciertamente puede llevar a lo que los compañeros han tocado, un tema difícil, qué cosa informamos y qué cosa no informamos, ¿no es cierto? Claro, indudablemente ahí hay polémica y eso doy la razón a quienes han opinado eso, porque los primeros que deberían ser regulados, controlados, fiscalizados son los estados, que digamos están generando una carrera armamentista peligrosa y nociva, más que grupos pequeños llamados terroristas, ¿no? Estados Unidos, por decir algo, u otros países, desarrollan tecnología nuclear para hacer aplicación masiva en cuestiones de enfrentamiento. Y están listos, y nadie les regula, y nadie les llama la atención, y nadie les prohíbe.